Bienvenidos a Bienestar al Día, el programa de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. Soy Yadira Pimentel y es un placer acompañarles. Hoy estaremos conversando sobre una condición que, de acuerdo a reportes, afecta al 20% de la población mundial y nos referimos a las intolerancias alimentarias. Resulta que hay personas que simplemente no tienen la capacidad de digerir correctamente ciertos alimentos que consumen y es súper importante que hablemos de este tema, llevarle información a la población, los síntomas, qué podemos hacer, y para esto la doctora Obduaris Díaz Espaillat, gastroenteróloga del HOMS, nos acompaña. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Yadira. Yo encantada de estar aquí compartiendo un poquito de conocimientos y nada, aprendiendo juntas. Claro que sí, un placer, doctora. Vamos a iniciar esta conversación hablando sobre la diferencia entre las intolerancias alimentarias y las alergias, que muchas veces como que las confundimos. Bueno, vamos a empezar por el tema base, que son intolerancias alimentarias. Decir que la intolerancia a cierto alimento va a estar definida por la incapacidad de digerir o metabolizar ese alimento. Y la alergia alimentaria, que a veces comparten algunos síntomas, pero vamos a ver que son un poquito diferentes también en síntomas. Se trata más de una reacción inmunológica que está mediada por nuestro sistema inmune, que comúnmente lo llamamos como las defensas. Entonces, la base está en que son mecanismos diferentes y nos vamos a ver que las intolerancias va a tener síntomas más gastrointestinales y las alergias pueden tener síntomas sistémicos, no solamente en el tracto gastrointestinal. Excelente. ¿Y cuáles serían las principales intolerancias alimentarias? Entonces, bueno, la mayoría de gente sabe la intolerancia a la lactosa, que tiene que ver con el déficit de lactasa, que es una enzima que se encarga de la digestión de esta sustancia en la leche. Está la intolerancia a la fructosa. Ahí es cuando desarrollamos síntomas luego de comer frutas o sirope que son a base de frutas. Se van a dar cuenta que la mayoría de intolerancia va a estar relacionada al déficit de una enzima. Muchas veces, por ejemplo, déficit de aldehído deshidrogenasa, que ahí está cuando algunas personas que consumen alcohol se ponen rojitas. Eso tiene que ver con ese tipo de intolerancia. Déficit de glucosa 6-fosfato. Donde se desencadena un evento sistémico que se llama hemólisis, que es la ruptura de las células de la sangre luego de ingerir un alimento, y esto va a desencadenar síntomas. Algunos de esos alimentos pueden ser legumbres, soya, hay un listadito ahí, pero esa es la base. Y luego vamos a tener algunas intolerancias específicas, como a los colorantes, picantes, intolerancias mediadas por histamina, mediadas por mastocitos. Es un listado un poco extenso, pero te mencioné las que son más comunes. La de la lactosa es Exacto. como el pan nuestro ahora mismo, está como en el todo. Hay una gluten intolerancia también. Sí, hay una intolerancia muy también que sobre todo los gastros la manejamos mucho, que es la intolerancia a los carbohidratos fermentables de cadenas cortas, que tiene que ver con ciertos alimentos, no es un alimento específico porque estos carbohidratos están presentes en muchos alimentos, pero tiene que ver a síntomas luego de estas ingestas, y se trata de una dieta. De hecho, nosotros utilizamos una dieta especial con este fin, que se llama dieta Low FODMAPs, que va a incluir, es del inglés, y va a incluir eliminar este tipo de carbohidratos altamente fermentables. Es una larga lista, doctora. ¿Se pudiera decir que cada una de esas intolerancias alimentarias tienen síntomas diferentes o conviven, son comunes? Realmente los síntomas se solapan muchísimo y son síntomas muy parecidos. Los síntomas predominantes son distensión, flatulencia, sensación de mucho gas, diarrea es un síntoma bastante común, y vamos a tener algunas puntualidades. Por ejemplo, hay una intolerancia a ciertos alimentos que se va a manifestar con cefaleas migrañosas. Ahí incluimos el chocolate. Hay una lista de alimentos que va a tener esa manifestación, que el síntoma no va a ser meramente gastrointestinal.
Y bueno, te mencionaba la deficiencia de la aldehído deshidrogenasa, que la manifestación es rubor de la piel. Entonces, sí, en la mayoría de intolerancias, el mínimo común va a ser distensión, gas o flatulencias, diarrea. Pero hay ciertas puntualidades donde vamos a tener otros síntomas fuera del tracto gastrointestinal en una intolerancia. Esas incomodidades que dan una vez las personas ingieren el alimento. ¿Estas intolerancias, doctora, se desarrollan a lo largo de la vida de un ser humano o uno nace con las intolerancias? Entonces, en el caso de intolerancias, que es diferente a las alergias, ¿verdad? Podemos adquirirla en el transcurso de nuestras vidas. Es una persona que todo el tiempo, por ejemplo, estuvo consumiendo lácteos, y de repente tiene una condición que lo predispone a ser intolerante. Y esta intolerancia puede ser transitoria. Eso sí hay que tenerlo claro, no es que una vez lo somos, puede ser así, va a ser así la vida entera. Puede que sí suceda, que sea así la vida entera, pero en algunos casos son condiciones adquiridas secundarias a otra situación de salud. Por ejemplo, inflamación intestinal, haber salido de una gastroenteritis reciente, una intoxicación, que son cosas pasajeras. Entonces, durante ese periodo de tiempo vamos a intolerar ciertos alimentos. Por eso las medidas generales que dan muchas veces los gastros al momento de recibir un paciente con una condición aguda como las gastroenteritis o las intoxicaciones alimentarias, que llevan otro mecanismo, pero durante ese periodo el paciente se vuelve intolerante a ciertos alimentos. O sea, que no pudiéramos especificar alguna causa común entre todas las intolerancias que nos pueda decir si esto va a ocurrir, si pasa X, Y, Z. Ok, hay personas que nacen con estas deficiencias de las enzimas que ya mencioné. Entonces, si hay deficiencia de la enzima, no va a haber manera de que podamos tolerar ese alimento, por lo menos no de forma natural. Vamos a ver que sí podemos hacer algunas medicaciones. Las intolerancias que son adquiridas, secundarias a otra condición de salud, inmediatamente se controla esa condición de salud, el paciente puede volver a tolerar esos alimentos. Y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, donde hay inflamación del intestino, mientras ese intestino está inflamado, hay se depletan estas enzimas necesarias para poder metabolizar o digerir, por ejemplo, la lactosa, la fructosa. Y durante el periodo de inflamación o de recaída de ese paciente, muchas veces se vuelven intolerantes de forma transitoria a la fructosa y a la lactosa. Entonces, luego que se rescata, que ya el paciente está en remisión, hacen pruebas, pruebas alimentarias de volver a ingerirlo y lo pueden tolerar. Muy bien. ¿Cuáles son las más comunes que usted recibe en su consulta, de las que ya mencionamos? Bueno, la intolerancia a la lactosa, la intolerancia a la fructosa y hay otras que son bastante comunes, pero a veces se les es difícil detectar al paciente. Yo diría que en este top 3 también mencionaría los carbohidratos fermentables de cadena corta, que están agrupados en los alimentos FODMAPs. Entonces, yo pudiera decir que estos tres. Vamos a mencionar ahí, vamos a decir el gluten, pero tiene otro mecanismo que quizás no encajaría dentro del concepto intolerancia. El mecanismo es más bien autoinmunitario. Okay. En el caso del gluten, ¿sí se nace con esa intolerancia o se va desarrollando? La predisposición se puede nacer con ella. De hecho, hay pruebas genéticas que son parte del diagnóstico de la celiaquía, que es la falta de tolerancia al gluten en palabras llanas. Pero hay pacientes que no debutan desde el inicio de su vida, sino que pueden debutar en el transcurso de ya cercano a la adultez. Pero la predisposición genética sí la tienen desde el inicio. Doctor, y de acuerdo a su experiencia y tal vez conversando con otros colegas, ¿esto de que sea más común actualmente la intolerancia a la lactosa tiene alguna razón? ¿Hay alguna hipótesis? ¿Qué pudiéramos decir de eso? Bueno, yo primero que estas intolerancias lucen adquiridas. Aquí vamos a involucrar condiciones ambientales, la modificación de la alimentación, o sea,
a medida que se van industrializando los países, vamos a teniendo alimentos más procesados, más ultraprocesados. Generalmente la tendencia años atrás era consumir el alimento tal cual viene de la naturaleza. Y también va a ir muy de la mano con el auge de nuevas enfermedades. Porque recuerda que decía que no necesariamente, puede ser, pero no necesariamente somos intolerantes desde la infancia, sino que podemos adquirirlo dependiendo de las enfermedades que vayamos desarrollando, sobre todo enfermedades gastrointestinales. De acuerdo. Bueno, seguimos con este interesante tema después de la pausa. Estás en Bienestar al Día hoy conversando sobre las intolerancias alimentarias, un tema súper importante. Ya volvemos. La doctora Oduaris Díaz Espaillat, gastroenteróloga del Home, sigue con nosotros en Bienestar al Día. Estamos hablando sobre las intolerancias alimentarias y queremos saber, doctora, cómo se diagnostican. Ok, lo primero siempre en cualquier diagnóstico es el motivo de consulta del paciente. Lamentablemente tiene síntomas muy inespecíficos, es decir, son muy generales que nos lo puede dar incluso una diarrea, que nos la puede dar una gripe, una infección, una meriasis, ¿verdad? Son síntomas muy inespecíficos, pero eso es lo que nos va a marcar la pauta. Entonces, dentro de los síntomas, algo que nos va a dar como un poquito de luz es quizás la cronología de estos síntomas. Probablemente no es algo que es muy agudo. Digamos, agudo en medicina tiene que ver con tiempo, no es de pocos días. Vamos a ver que el paciente va a decir que estos síntomas lo viene arrastrando de varios tiempos, meses, semanas. Entonces, esa es la primera pauta. Y dentro de estos síntomas, decir que hay muchos que se comparten, como la diarrea, que ya hablamos, la distensión, la sensación de inflamación, que me siento lleno todo el tiempo, que tengo muchos gases, eso es lo que va a llevar al paciente a la consulta. Entonces, hay algunas pruebas. Fíjate que hablamos que es muy amplia el listado de intolerancias y no siempre vamos a tener una prueba para cada tipo de intolerancia. Entonces hay algunas pruebas que nos pueden guiar, como por ejemplo en el caso de la intolerancia a la lactosa. Hay pruebas indirectas, no medimos directamente la enzima, pero podemos hacer pruebas de aliento que nos van a decir si el paciente está metabolizando o no la lactosa. Podemos hacer pruebas en sangre también que miden el metabolismo de la glucosa, que se relaciona también con la absorción de lactosa. Sí. Entonces, estas son pruebas que nos pueden guiar. Pero sí te confieso que muchas veces nos guiamos de la observación. ¿Cuál es el detonante del síntoma en el paciente? Sobre todo cuando se trata de algunos mecanismos fisiopatológicos que no lo podemos medir de forma muy objetiva. Entonces ahí está hacer pruebas de ensayo y error. O sea, orientamos al paciente, claro está, ya estamos en un abordaje avanzado de estos síntomas, que hemos hecho pruebas en heces, descartando infección, en algunos casos ya hemos hecho endoscopías, hemos hecho biopsias, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, ya hemos abordado a este paciente. Entonces, una parte que nos soporta el diagnóstico es hacer ensayos. Vamos a observar qué estás comiendo. Vamos a hacer una dieta restrictiva donde retiramos y luego vamos reintroduciendo de forma paulatina de 1 a 2 alimentos, por ejemplo, cada 3 días. Eso nos va a dar una chance de que si desarrollamos síntomas, primero, si los síntomas se quitaron con la retirada del alimento, ya eso es un punto a favor. Claro. Y segundo, cuando vamos reintroduciendo, entonces como vamos reintroduciendo de a poco, entonces el paciente va haciendo su listadito. Y con esto hacemos ya, un consolidado de cuáles fueron los alimentos que comúnmente detonaron los síntomas en el paciente. En el caso del gluten, que vuelvo y repito, no entra dentro del grupo de intolerancia per se porque es un mecanismo autoinmune, pero en el caso de que el tema sea el gluten, que es una proteína que se encuentra en el trigo,
tenemos varios métodos diagnósticos, que es la biopsia de intestino delgado. Aquí lo que vamos a encontrar son aplanamientos de las vellosidades, o sea, va a cambiar la estructura de la mucosa intestinal. Tenemos anticuerpos que medimos en sangre, esto es pruebas de sangre, y en sangre también podemos hacer pruebas genéticas. Básicamente estas tres, y prueba terapéutica con la retirada de alimentos con gluten, que es lo que nos va a dar el plus al diagnóstico. Y la observación de ustedes es súper importante. Yo tuve una experiencia personal y nos hicieron pues redactar un diario de alimentación. Exacto. Y poner al lado qué pasaba, una bitácora de alimentación. Desayunamos esto, y al cabo de tantos minutos o horas pasó esto, si hubo distensión, si hubo dolor, si se provocó náusea, todo eso íbamos llevándolo a la par con todo lo que usted acaba de mencionar. Y entonces ahí, uniendo toda esa información, el diagnóstico está más claro. Está más claro. Es correcto, es generalmente lo que más nos guía, aunque hay pruebas, exámenes de laboratorio que también suman. Claro que sí. ¿Existe la posibilidad, doctora, de que se curen estas intolerancias alimentarias de alguna manera? Pues claro, yo pudiera decir que sí, sobre todo tomando en cuenta de que muchas veces estas son condiciones adquiridas, secundarias, como hablábamos anteriormente, a una enfermedad de base. Claro. Entonces, si controlamos la enfermedad de base, entonces eventualmente el paciente puede volver a tolerar. Por ejemplo, como teníamos el ejemplo de sobrecrecimiento bacteriano, eso nos va a dar un cuadro de mala absorción transitorio. El sobrecrecimiento bacteriano, que es cuando se sobrecolonizan las bacterias del intestino, entonces esto da muchos síntomas de diarrea, distensión, mucho gas. Inmediatamente tratamos el sobrecrecimiento bacteriano, las intolerancias alimentarias iniciales, sobre todo los carbohidratos fermentables, altamente fermentables, el paciente lo va a volver a tolerar. Igual como hablaba con la enfermedad inflamatoria intestinal, cuando el paciente entra en remisión, muchas cosas que no toleraba las va a volver a tolerar. Y en caso de que sean deficiencias enzimáticas permanentes, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa o déficit de lactasa, que es lo que predispone a la intolerancia, podemos suplementar la lactosa. Y esta enzima que está deficiente la damos en una pastilla. El paciente con el plato que tenga lácteo en el frente se toma su pastilla y a los 10 minutos puede comer con toda libertad. Exacto, o sea que es algo totalmente tratable o por lo menos manejable. Luz al final del camino tenemos, eso significa que se puede manejar. Hay personas que dicen que cuando tienen estas intolerancias, lejos de retirar del todo el alimento, forzado lo ingieren y tal vez en grandes cantidades para que el cuerpo se adapte a él. ¿Eso es recomendable, doctora, o no? Entonces aquí voy a explicar un poquito. Que es una de las diferencias entre intolerancia y alergia a un alimento. Nos vamos a dar cuenta que la intolerancia, los síntomas en una intolerancia alimentaria van a ser totalmente dependientes de la cantidad de ese alimento. Incluso en la intolerancia a los carbohidratos que mencionaba, hay cantidades pequeñas que el paciente la puede consumir y no va a tener síntomas, entonces tiene permiso de comer esa cantidad. Lo que va a variar es si le aumenta, entonces ahí va a desarrollar los síntomas. Entonces en las intolerancias sucede eso, los síntomas son directamente proporcionales a la cantidad del alimento que ingerimos. En cambio, en las alergias alimentarias, que el mecanismo es autoinmunitario, pequeñas cantidades de ese alimento, incluso el olor de ese alimento puede desencadenar los síntomas. Empezar a poner el paciente rojo, que le pica la piel, le pica la garganta, tos, dificultad respiratoria. Y las reacciones, o sea, una vez el paciente tuvo exposición al alergeno la primera vez, la siguiente exposición puede ser mayor todavía. Claro. Entonces, tener claro que si es una intolerancia, a mayor cantidad del alimento detonante, mayor síntoma va a tener. Hay que tener mucho cuidado entonces con esa teoría.
y establecer esa diferencia tan puntual que usted hace. ¿Cuál sería el impacto a largo plazo, doctora, de estas intolerancias alimentarias en el cuerpo de nosotros? Yo entiendo que básicamente se trata de la calidad de vida del paciente. Claro. O sea, las muchas idas al baño, el dolor abdominal, o sea, esto es un tema de calidad de vida. La idea es básicamente controlar el alimento que detona y si identificamos una causa subyacente, tratarla para que el paciente pueda volver a ingerir ese alimento. Si nos damos cuenta, en lo que hemos mencionado, realmente no hay un alimento que sea totalmente indispensable para la vida, o sea que hacer una dieta eliminatoria de este desencadenante tampoco va a comprometer en gran medida la salud nutricional del paciente. Es simplemente quizás controlar el deseo, el gusto por ese alimento y sustituirlo por otros que nos puedan ofrecer los mismos nutrientes. Obviamente en su momento, si se controla la causa subyacente, se puede volver a retomar este tipo de alimentos. Y buscar ese balance. Quien está sintiendo que está siendo retador la eliminación de ciertos alimentos porque son intolerantes y les está afectando, pues siempre hay algo que hacer. Y de hecho, después de la pausa tenemos un reportaje especial al respecto. Así que gracias, doctora Díaz Espaillat, por acompañarnos hoy, por compartir sus conocimientos. Quedamos complacidos y entendimos todo. Muchísimas gracias, Yadira, por la invitación. Muy agradecida, de verdad. A usted, gracias y que se repita. Pausamos y volvemos enseguida a Bienestar al Día. Estamos de regreso en Bienestar al Día y resulta que algunos de los alimentos a los cuales pudiéramos ser intolerantes representan alto nivel nutricional y entonces hay un reto con la alimentación. Si tienes esta duda, pues quédate ahí porque nuestra compañera Carolyn Cuevas se trasladó hasta el Hospital Metropolitano de Santiago y nos trae el siguiente reportaje. Adelante. Tener una dieta variada y nutritiva pese a padecer intolerancia a algunos alimentos es posible. La nutrióloga clínica Aura Santos revela que el truco esencial es el conocimiento. Saber qué tipo de nutrientes aporta ese alimento que debes evitar, cómo obtenerlo por otras vías y en qué se basa tu intolerancia es tarea básica. Mira, con los pacientes que tienen un cierto tipo de intolerancia, va mucho de la mano de que ellos tengan una educación nutricional completa, de que tengan conocimientos en qué se basa su intolerancia, porque deben saber cuáles son los nutrientes, como mencioné anteriormente, que ofrecen esos alimentos, esos grupos de alimentos que se deben de evitar. Una de las intolerancias más comunes es la que se tiene hacia productos lácteos o lactosa, lo que a su vez es una fuente esencial de calcio, vitamina D y proteínas. La especialista identifica otras fuentes para obtener esos nutrientes. ¿De dónde se puede obtener el calcio? Ellos pueden optar por bebidas vegetales fortificadas, como son la bebida de almendra, de avena o de soya, legumbres como las lentejas y garbanzos, los vegetales de hojas verdes como el brócoli y la espinaca. En el caso de la vitamina D, las leches suelen venir fortificadas con esta. Como no pueden consumir leche, deben priorizar alimentos ricos en vitamina D. Y una manera muy natural de obtenerla, que es la exposición al sol, que con 15 a 30 minutos es suficiente. El gluten supone otra de las intolerancias más comunes y difíciles de evitar debido a que culturalmente el trigo está presente en la dieta del dominicano. A la hora de la preparación de ciertos alimentos que se hacen en casa, se pueden optar por harinas que no sean a base de trigo. Tenemos la harina de garbanzos, harinas de arroz, harina de coco, que mezclando este tipo de harinas se puede obtener una consistencia parecida al trigo, que se le puede engañar al cuerpo en cuanto a la textura y el sabor. Y esas son opciones que se les recomiendan a los pacientes. La histamina, esa sustancia química que libera el sistema inmunitario,
también puede generar intolerancia. Es por ello que la nutrióloga recomienda consumir alimentos lo más frescos posible, evitando los de alta fermentación o procesados. Mira, en el caso de la histamina, sucede que esta a través del tiempo aumenta en los alimentos que son como las carnes y los pescados, que son alimentos que suelen conservarse a veces por un tiempo muy prolongado. Lo que se recomienda es que se consuman los alimentos lo más frescos posibles, evitar lo que son los alimentos fermentados, quesos curados como el Gouda, el cheddar, y dar preferencia a quesos como el mozzarella y el ricota, que son quesos más frescos. Evitar las carnes procesadas, los pescados enlatados y optar por consumir carnes frescas y bien cocidas. Reintroducir algunos alimentos que provocan intolerancia después de un tiempo es una opción viable, aunque va a depender del tipo de intolerancia y se debe hacer de manera gradual para evaluar los síntomas, según explica la especialista. Detalló además algunos de los alimentos naturales que pueden ayudar a reducir la inflamación o mejorar la digestión en estas personas. Pues sí, existen muchos alimentos con acción antiinflamatoria que son naturales y se consumen mucho en el día a día, como es el caso de la cúrcuma, que se utiliza en la cocina diaria, tiene un poder antiinflamatorio muy importante, al igual que también el jengibre. Algo que se consume de manera cotidiana es el té de manzanilla, que ayuda en la parte de la digestión. A veces también estos pacientes suelen presentar hinchazón abdominal por presencia de gases y este tipo de alimentos ayudan a esa sintomatología. El té de menta también es un calmante intestinal. La nutrióloga recordó que existen variedades de suplementos para que quienes tienen intolerancias alimentarias puedan cubrir sus necesidades nutricionales, aunque recomienda hacerlo de la mano con un especialista en nutrición. Para Bienestar al Día, Carolyn Cuevas. Llegamos al final de Bienestar al Día por esta semana. Muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden visitar nuestra plataforma digital en el canal de YouTube y también seguirnos en Instagram como Bienestar al Día TV. Soy Yadira Pimentel, nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto.